A ver, hay algunos conceptos muy importantes. La resecabilidad, Mario lo expresó muy bien, el que hayan 2 segmentos libres de enfermedad, que tengan un buen drenaje biliar y arterial y vascular. Sécatelo más. El concepto de tener los 2 segmentos libres. Pero también vemos que hay pacientes que van a tener buena respuesta a quimioterapia. Yo creo que eso ha sido algo dinámico. Cuando nosotros vemos pacientes que son imagenológicamente resecables, porque tienen esos criterios, que tienen más de 2 segmentos, tienen un volumen residual adecuado, no hay ninguna discusión. Por segmentos. Y el concepto quizás viene cuando el trabajo publicado en Francia ya hace más de 10 años o más, en que aquellos pacientes que tenían respuesta completa, que no se operaban, iban a residuar, o por el contrario, aquellos que tenían respuesta completa y se resecaban, tenían enfermedad microscópica residual igual de un 80%, entonces, tengo los 8 segmentos comprometidos, hubo respuesta completa a la quimioterapia, ¿qué voy a resecar? Nosotros resecábamos la lesión inicial, pero eso ha ido cambiando y es bastante dinámico. Hoy día si hay respuesta completa en la imagen, probablemente, no sé si todos están de acuerdo, pero hay imágenes que se ve el hígado izquierdo que está limpio ahora, no los vamos a resecar. Antes resecábamos la cicatriz del escáner inicial y eso es lo que ha ido cambiando. Por eso yo creo que es bastante válido decir, en realidad, revolvemos después del 4.º ciclo, porque puede que a lo mejor nos quede un hígado izquierdo sano, sin lesiones a la imagen, veremos qué pasa en el futuro. Si recidía, lo reseco. Si no recidía, por lo tanto me queda sacar el hígado izquierdo. Yo no sé qué opina Felipe o Mario. Pero... La verdad que yo creo también que efectivamente hay cosas que han ido cambiando. Hemos tenido enfermos en realidad en que hemos dejado solamente el segmento 4 haciendo cirugía, en 2 tiempos. En que primero se reseca el lado izquierdo, el 2 y el 3, se liga la porta, se hipertrofia el lado izquierdo, o sea, solamente el 4 residual, y con eso uno puede tener a veces el volumen suficiente para ir a la cirugía. Obviamente yo creo que cada caso es distinto y hay pacientes en los que uno de entrada dice, bueno, no hay mucho que hacer porque en realidad son metástasis muy grandes, con un compromiso extenso de todo el hígado, pero cuando a veces uno tiene lesiones pequeñas, yo creo que uno puede cambiar el plan quirúrgico. Y a veces incluso ese plan quirúrgico o ese plan terapéutico, en la misma cirugía uno encuentra con la ecografía intraoperatoria más lesiones que no se habían visto y te hace cambiar también de nuevo en ese segundo tiempo el tratamiento. Pero yo es difícil, salvo lesiones muy grandes y muy extensas, que uno diga, no va a andar por ninguna parte, digamos. Doctor Nervi, ¿sí? Y doctora... Perdón, ya doctor tiene el micrófono, ¿sí? Yo una pregunta con respecto a la técnica del ALPS. ¿Cuál es la ventaja? Porque si yo voy a lograr lo que en 10 días en un paciente, en 6 semanas en otro, con una embolización portal, si es una cuestión de tiempo, de ser más veloz para lograr esa hipertrofia, si esa es la única ventaja, porque si es la única ventaja tener 4 semanas de diferencia, no entiendo mucho la ventaja del ALPS. Y después, con estos pacientes tan complejos de cirugías de esta bipartición, y ahora hay otras técnicas aún más complejas, si no debiéramos por lo menos caracterizarlos molecularmente, sobre todo BRAF, ¿no? Que por más que hagamos lo que hagamos, son pacientes que van a vivir aproximadamente 1 año. Entonces tienen muy mal pronóstico. Yo tengo pésima experiencia con 2 pacientes recientes BRAF mutados que se operaron y que tuvieron una recurrencia casi al tiempo que yo le pedí el próximo scan para monitorear. Entonces yo creo que a futuro vamos a necesitar caracterizar molecularmente pacientes para ver cuán agresivos y porque todo esto tiene costos y así como tratamos de evitar costos con drogas, me parece que también vamos a tener que evitar grandes costos con técnicas complejas. Más allá de que yo soy pro cirugía y a mí me da la impresión de que a veces la cirugía funciona como una línea de quimioterapia más, porque yo ya sé que no lo voy a curar al paciente, pero quizá le puedo extender un periodo libre, incluso hasta de quimioterapia, con una cirugía. Pero a mí me parece que vamos al futuro, lo que decía el doctor Nervi, ¿no? De buscar a ver la máxima fineza pronóstica, incluso para seleccionar pacientes para cirugía.
Sí, yo creo que sobre la caracterización, puede ser breve la respuesta porque hay otras preguntas. Sobre la caracterización, totalmente de acuerdo. El doctor Sebastián Uribe dirige un protocolo junto conmigo donde hay criterios de inclusión extraordinariamente estrictos para los pacientes que van a ALPS y eso nos ha permitido tener una mortalidad mucho menor de la mayoría de las reportadas en la serie. Y sobre la ventaja, no es solo un asunto de tiempo, esos pacientes nos permite llegar a una quimioterapia más precoz y si pensamos que la embolización portal, cuando hablamos de 6 son 6 a 8, yo diría que son entre 8 y 10 en términos prácticos, pero ahí se pierde un 15 o un 20% de pacientes que nunca llegan a la cirugía, según múltiples trabajos, entonces a la cirugía resectiva. Esto, con acortar esos tiempos, el 95 o el 100% de los pacientes pueden llegar a esa cirugía y esa quizás sería la principal ventaja. Doctor Nervi. Yo, para hacerlo más entretenido, no estoy de acuerdo con la postura que comentaron de las hepatectomías, pero quiero hacerte una pregunta sobre el ALPS primero. ¿Estos pacientes los tienes en la UCI por esa semana o esas 2 semanas o no es necesario? No, mira, hay unos trabajos del doctor de Santibáñez que yo tenía por eso te digo, esta charla la enfoqué más hacia el lado médico, ya que lo tengo el lado quirúrgico. Por ejemplo, el doctor de Santibáñez tiene criterio que le deja antibióticos durante los 10 días, restricción con alimentación parenteral para no hacer trabajar al hígado. Nosotros tratamos igual que una hepatectomía. El paciente a las 24 horas está con régimen líquido, antibiótico-terapia por 3 dosis, un día o 2 de habitualmente intermedio y no intensivo, y se están en la sala hasta que llegue el momento de su cirugía. Claro. Yo, solo para las señales claras para el país, me imagino que esto tiene que hacerlo de acuerdo al estilo del centro, que tiene más experiencia, ¿no es cierto? Pero sin duda es más, me imagino yo, no sé si decir más barato, porque no conozco los costos, pero un poco más seguro, 10% de mortalidad es un enorme número, el hacer una embolización o una ligadura. Ahora, yo creo que depende de cada centro, pero me imagino que ustedes son centros muy específicos, que tienen mucha experiencia y que están aventurando esto. No lo están dando como una recomendación para todos los centros, ¿no es cierto? No, y además, bueno, el doctor Uribe puede hablar un poquito del protocolo en 2 palabras, pero cuando tú hablas de ese 10%, si tú ves la hepatectomía mayores, fue en la misma presentación que hicieron ayer en la parte de colangiocarcinoma, si tú ves las hepatectomías mayores, si tú pones todo en un saco, puedes tener resecciones, o sea, una mortalidad de un 3-4%. Cuando vas a las hepatectomías mayores, y de las hepatectomías mayores, las que tienen compromiso de vena porto, eso va aumentando, no estamos en el 5%, y tú tienes que sumarle al porcentaje menor que tiene la embolización, el 15 o 20% de pacientes que se mueren, o sea, porque nunca llegan a la cirugía. Claro, si alguien se va a curar en colorectal metastásico, que es lo increíble, es porque no hay más metástasis en el resto del hígado. Por eso probablemente la espera de 2 semanas o 6 probablemente no es tan relevante. Bueno, pero es interesante y depende de la experiencia del centro. ¿Algo? La última pregunta que queríamos hacerle al doctor Parag Parikh, él había mencionado algunas técnicas de radioterapia y en este sentido la radioembolización. En algunos otros modelos tumorales se ha usado como... Yes, so radioembolization has been used as a way to prepare patients for operation, as opposed to doing portal vein embolization. If one does radioembolization at a high dose to that lobe, you can get contralateral growth along with therapy to that right side. As Dr. Urube mentions, that when we do portal vein embolization at our center, there are patients who progress both in the liver and outside the liver, and therefore are not candidates for curative surgery. If we do radioembolization in those patients, they have at least received some therapy to those lesions. Whether this changes their ultimate outcome or prolongs their survival, that is yet to be seen. But it has represented a change in our approach. Sí, último comentario, pregunta. Nos quedan 2 minutos, así que vamos a estar en el tiempo. Me quedó la duda en el último caso. ¿Por qué se hizo una hepatectomía derecha cuando las lesiones metastásicas eran de un tamaño relativamente 2 centímetros o menos, tal vez? Acá, por favor, el micrófono. ¿Aló? Bueno, lo que pasa es que
La lesión del segmento 7 tenía más de 3 centímetros. Podríamos haber propuesto una radiofrecuencia, sin embargo, nosotros creemos todavía que la cirugía es un pilar fundamental en este tipo de patología. Entonces, la cirugía más quimio, en este caso, si elegíamos la cirugía, teníamos que hacer el ALPS porque el hígado era significativamente insuficiente. Ese es el motivo. No sé si le... Sí, bueno, y lo otro que había una lesión central, de difícil acceso en ese sentido también para la radiofrecuencia o para la cirugía, digamos, unitaria, para la metatarsotomía. Sí, bueno, yo la última cosa también quería, para terminar, decir que además del tiempo, el ALPS está fundamentalmente destinado también a pacientes que tienen lesiones en el lado izquierdo, de manera que también se ha demostrado que en el periodo que va entre la embolización esas lesiones pueden crecer. Estamos a 15 segundos de terminar, así que estamos finalizando el horario que nos habían dicho. Vamos a cerrar acá. Agradecerle a todos la presencia y al doctor O'Connor también por ayudarme a moderar esta mesa. Muchas gracias a todos.